Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En la lección anterior vimos de forma teórica cómo podemos definir nuevos métodos en nuestros repositorios para realizar consultas personalizadas en la base de datos. Muy bien, para que quede bien entendido este concepto, vamos a comenzar a realizar varios ejemplos prácticos definiendo nuevos métodos en nuestro repositorio. Primero que nada, todos los ejemplos que vamos a ir realizando en esta sección los vamos a ir guardando en el paquete que acabo de crear llamado pruebas query. En este momento, para esta lección ya creé una nueva clase llamada app keyword findBy y es la clase que estamos viendo aquí en nuestro IDE. Por lo tanto, vamos a ir creando varias clases dependiendo de la palabra reservada que vayamos viendo para definir nuevos métodos. Muy bien, antes de comenzar vamos a hacer lo siguiente. En este momento, en nuestro repositorio, únicamente estamos extendiendo la interfaz JPA Repository. Al extender esta interfaz, como habíamos visto en las secciones anteriores, al mandar llamar la instancia de nuestro repositorio, vemos que ya tenemos varios métodos implementados de forma automática. Muy bien, pero aquí tenemos un problema. Cuando queremos realizar alguna consulta, sí tenemos algunos métodos. Por ejemplo, podemos buscar por ID, podemos buscarlos todos, podemos buscarlos ordenados o por paginación, podemos encontrar varios, en este caso pasando una colección de varios IDs, podemos buscar por ID, etcétera. Si te fijas, únicamente tenemos métodos para buscar, ya sea todos los registros o por ID. Bien, pero ¿qué sucede si queremos buscar, por ejemplo, todas las noticias que estén activas? Es decir, realizar una búsqueda por el atributo status. Pues bien, aquí lo que tendríamos que hacer es definir nuevos métodos aquí en este repositorio. Y para esto vamos a utilizar algunas palabras reservadas para utilizarlas en los nombres de nuestros métodos. Vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a declarar un método que nos va a regresar una lista. En este caso va a tener objetos de tipo noticia. Y ahora viene lo más importante. En el nombre del método vamos a utilizar las palabras reservadas que vimos en la lección anterior para indicar cómo queremos realizar el filtrado. Vamos a ver la primera palabra reservada, que es la palabra findBy. Si dejamos un método con este nombre, findBy, que en español significaría como encontrar por, automáticamente, al mandar llamar este método, vamos a recuperar todas las entidades de esta tabla. Vamos a guardar los cambios y vamos en esta aplicación y ahora si mandamos llamar nuevamente la instancia de nuestro repositorio, deberíamos de ver en el listado de métodos disponibles el método que acabamos de definir. Por aquí debe de estar, aquí está, findBy. Y aquí vemos que va a regresar una lista de noticias. Esto quiere decir que únicamente con declarar nuestro método en la interfaz, Spring Data JPA automáticamente realiza la implementación de este método. No tenemos que escribir ninguna línea de código. Vamos a mandar llamar este método que acabamos de definir, findBy, y vamos a guardar el resultado en una variable de tipo lista. La variable se va a llamar lista, ya que recordemos que este método nos va a regresar una lista de noticias. Vamos a realizar los imports. Y ahora, como le hemos venido realizando, vamos a desplegar el resultado utilizando un for. Lo vamos a desplegar en la consola y vamos a guardar los cambios. Bien, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Antes de ejecutarla, vamos a ver cuántos registros tenemos. Tenemos 30 registros. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y aquí podemos ver
en la ventana de salida que hemos recuperado las 30 entidades. Bien, hasta aquí nada nuevo. Este método que acabamos de declarar, findBy, vemos que nos regresa todas las entidades que tenemos en este momento en esta tabla. Bien pudiéramos utilizar tal vez el método que ya viene definido, findAll. Muy bien, pero aquí viene la parte interesante. Vamos a regresar a la declaración de nuestro repositorio y vamos a modificar este método, pero ahora para filtrar por estatus. Y lo único que vamos a hacer es agregar el nombre de nuestro atributo, en este caso status, enseguida de la palabra reservada findBy. Y como parámetro vamos a pasar un parámetro de tipo string llamado status. De esta forma estamos declarando un método que nos va a regresar una lista de noticias filtrada por status y va a ser el parámetro que vamos a pasar a este método. Vamos a guardar los cambios y ahora en nuestra aplicación vemos que nos marca un error y efectivamente el error es porque tenemos que pasar el parámetro. Bueno, primero modificar el nombre de nuestro método findByStatus y ahora tenemos que pasar como parámetro una cadena indicando en este caso el status. Vamos a buscar en este caso todas las noticias que estén activas. Muy bien, vamos a guardar los cambios. Como vemos ya desaparece el error y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Excelente. Vemos que aparecen el listado de registros. Bien, como puedes ver, aquí podemos ver que, por ejemplo, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 no están. Lo más seguro es que tienen el estatus inactiva. Vamos a verificar. El 4 y el 5 no aparecen aquí. 4, efectivamente. Vemos que está inactiva, inactiva. El 8 también tiene el valor inactiva. Tampoco tuvo que haber aparecido en nuestro listado el 8, efectivamente. Del 7 se brinca al 9. ¿Qué pasa si aquí cambiamos el parámetro y en vez de activa le ponemos inactiva? Vamos a guardar los cambios y ejecutamos nuevamente. Excelente. Aquí podemos ver que el 4, el 5 y el 8, por ejemplo, deben de estar inactivos. Vamos a ver. 4, 5, 8 están inactivos. Excelente. Como puedes ver, únicamente con definir en nuestro repositorio un método con este nombre, Spring automáticamente realiza la implementación de dicho método. Nosotros no tenemos que escribir ninguna línea de código. Únicamente nos vamos a enfocar en escribir los nombres utilizando las palabras reservadas y los nombres de los atributos correctos. Por lo tanto, la consulta que realiza internamente este método sería esta consulta. Seleccionar todos los registros de la tabla noticias donde status sea igual al parámetro que pasemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el método que teníamos anteriormente únicamente para que quede como referencia. Lo teníamos de esta forma y en este caso la consulta sería seleccionar todo de la tabla noticias. Muy bien, pero esto no termina aquí. Podríamos definir incluso un método que busque por fecha. Lo único que tendríamos que hacer es definir un nuevo método y cambiar aquí en la definición del nombre del método por el siguiente.
find by fecha. Y aquí, en este caso, recibiría un parámetro de tipo date. Vamos a realizar el import. Y vamos a hacer un ejemplo ahora con este método. Vamos a regresar a nuestra aplicación y vamos a cambiar aquí find by date. Y ahora aquí tenemos que pasar un objeto de tipo date. Perdón, aquí me equivoqué. Es find by fecha. Muy bien, vamos a pasar ahora una fecha como parámetro. Para esto, vamos primero a declarar una variable de tipo simple date format para indicar el formato de la fecha. En este caso, vamos a manejar la fecha como la maneja MySQL. Va a ser año, mes y día. Muy bien, antes de pasar el parámetro, vamos a nuestra base de datos para ver las fechas que tenemos en los registros. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 registros de noticias con la fecha 1 de septiembre. Vamos a buscar estos registros. Deberían de ser 4. Por lo tanto, aquí como parámetro vamos a utilizar nuestra variable de tipo format y utilizando el método parse vamos a pasar aquí la fecha como una cadena. En este caso sería primero el año, 1 de septiembre del 2017. Muy bien, aquí está marcando un error. Dice que no estamos manejando el tipo de excepción parse exception. Bien, este método parse puede lanzar una excepción de este tipo. Por lo tanto, vamos a encerrar nuestro código con un bloque try catch. Vamos a dar clic. Excelente. Ya tenemos aquí nuestro bloque try catch. Aquí está marcando un error. Esto es debido a que dice la variable local lista puede no haber sido inicializada. Muy bien, es que quedó afuera del bloque try. Vamos a cambiar esto, vamos a copiar, vamos a cortar esto y lo vamos a dejar dentro del try. Guardamos los cambios. Aquí me sobra un punto y coma. La lista no puede ser resolvida como una variable. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Es que la variable lista está local dentro del try. Vamos a dejarlo como estaba. Y aquí vamos a inicializarla con null. Sigue marcando un error. El método find by fecha no está definido. Falta guardar los cambios. Excelente, ya desapareció el error. Muy bien, ya estamos listos para realizar nuestra consulta de noticias por fecha. Vamos a ejecutar la aplicación. Excelente, aquí tenemos 4 registros. El registro con ID 1, 2, 3 y 4. Y si buscamos el atributo fecha, aquí tenemos efectivamente, vemos que las 4 tienen la fecha 1 de septiembre del 2017. Muy bien, entonces de esta forma ya tenemos también un método definido en este repositorio para buscar noticias por fecha. Ya finalmente vamos a escribir aquí la consulta. Esta consulta sería, únicamente voy a escribir la condición. Esta sería la condición. Muy bien, como puedes ver, esta característica que nos ofrece Spring Data JPA de definir nuestros propios métodos de búsqueda agrega mucha flexibilidad
a lo que son nuestros repositorios. Prácticamente podemos realizar consultas de una forma muy sencilla. De hecho, únicamente tenemos que definir el nombre de nuestros métodos utilizando las palabras reservadas y los nombres de nuestros atributos. En esta lección únicamente vimos un ejemplo de la palabra reservada findBy, pero como vimos en una lección anterior, existen otras palabras reservadas que podemos utilizar para crear consultas aún más complejas. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta lección. Nos vemos en la siguiente.